Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 222 de un curso de milagros. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía, y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús y en pro de la voluntad del Padre Celestial, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Básicamente el curso de milagros acá nos hace un recordatorio y estás acá con el Padre Celestial, tranquilo. Tu 99%, que hemos hablado que somos un 99% alma, espíritu o energía y el 1% cuerpo, tu 99% está aquí, ¿cierto? Recuerda que tú estás ahí, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Y cuando te sientes ahí, entonces vamos a intentarlo. Cuando la gente le pregunta a uno, ¿quién eres tú? La mayoría de la gente dice, yo soy. Yo soy médico, yo soy enfermera, yo soy, ¿sí? Pero además, cuando tú te colocas ahí, dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, no, yo soy Alejandra, ¿cierto? Y pues cada uno dice su nombre y lo entenderá desde acá. Por eso es importante saber que no hay nada fuera del Padre Celestial, como dicen muchas tradiciones espirituales y como el curso de milagros lo dice. Pero además que el Padre Celestial no tiene opuestos. Hemos hablado que todos estamos acá por cuanto el Padre Celestial nos hizo con un pensamiento y el pensamiento siempre es a futuro. Por lo tanto, Él nos creó perfectos, ¿cierto? Luego generó una emoción que es el amor. Luego una palabra, hagamos el hombre entre Él y cada uno de nosotros, y una acción que fue hacerlo materia, que es esta partecita que nosotros tenemos y que le hemos llamado contenedor, cuerpo, como tú lo quieras llamar, son las formas que nosotros vemos. Entonces, básicamente lo que nos dice el curso de milagros es recuérdate, ¿sí? Y no solamente lo dice el curso de milagros, la filosofía pitagórica dice recuérdate que tú eres más que este personaje que te creíste, porque hemos hablado de los personajes. Porque recordemos que el curso de milagros dice que pues estábamos en un nivel tan alto y estábamos con el Padre Celestial en la eternidad, en la paz, en el amor y en todas las virtudes que representan el Padre Celestial. Pero parece que una idea se le olvidó reírse de un pensamiento, digámoslo así, que tuvo y pensó que podía estar afuera y se creyó ese pensamiento, ¿cierto? También pues para poder volver a entrar a ese sueño ya quiere estar en paz y quiere estar dormida, pero siguió dormida y creyó que estaba despierta y se crean el mundo los opuestos. Por eso muchas tradiciones, inclusive la cábala, ¿sí? E inclusive pues la física cuántica, nos dice que somos nosotros mismos los que creamos este mundo. ¿Y por qué? Entonces dice, pero es que yo puedo tocar acá la silla, sí, eso es materia, está hecho de electrones, ¿cierto? Acá, en este mundo de ilusiones, cuando se hace materia. Pero lo que realmente somos es, pues, chispitas divinas, ¿cierto? Parte del Creador. De hecho, muchas tradiciones espirituales dicen que en esa caída de Adán se nos olvidó, o en ese pecado original se nos olvidó eso, ¿cierto? Entonces, se nos olvidó que el Padre Celestial nos ama incondicionalmente, que nos ama porque somos parte de Él, fractales de Él, porque simplemente estamos experimentando la vida y caímos en un profundo sueño. De hecho, la Biblia dice que Adán cayó en un profundo sueño y que de un costado salió Eva, ¿cierto? Y que se genera todo el proceso que vemos escrito en la Biblia. Yo lo digo así porque mis tradiciones son católicas, judío-cristianas, digámoslo así. Entonces, por eso lo tomo en cuenta. Partiendo de eso, lo primero que hizo Adán fue creerse que Dios no lo quería, que Dios lo había castigado por por la desobediencia, que había un culpable, que en este caso era la serpiente y Eva, ¿cierto? Eva también creyó que era la serpiente y vemos cómo nos separamos en nuestra mente del Padre Celestial. ¿Y por qué decimos en nuestra mente? Porque son percepciones y ustedes lo van a ver. Muchas terapias, ¿cierto? Nos dicen
o muchas, sí, por ejemplo la bioneuroemoción, la misma constelación familiar, la misma cábala, que lo que tenemos que cambiar es la percepción de las cosas. ¿Por qué? Porque lo que nos hace daño no son las situaciones o las personas, sino lo que pensamos de esa situación. Por lo que, ¿quién es el que está pensando dentro de nosotros? Pues esa parte de nosotros que puede elegir. Entonces, al curso de milagros dice que nosotros tenemos un sistema de creencias y que podemos elegir desde el ego o desde el amor. Desde el ego siempre vamos a estar separados del Padre Celestial. Siempre vamos a creer que estamos solos, que la vida está en contra de nosotros, etcétera, etcétera, porque por alguna razón pusimos al ego por encima del Padre Celestial. Pero además tenemos que tener en cuenta que tenemos una carga religiosa, ¿sí? Muy fuerte. Y está bien, porque en ese principio, pues, funcionaba para el desarrollo de los pueblos y para el desarrollo de todo lo que fue el sistema de valores que tenemos. Sin embargo, la única forma de vivir la religión, ¿cierto?, es desde un castigo, ¿cierto? De hecho, vemos como en el Antiguo Testamento todo el mundo tiene una percepción, ¿cierto? Y nos muestran en esa percepción de un Dios que obviamente si no haces lo correcto pues te va a castigar, que puede estar en contra y apoyarte en la guerra, que te dice que en este momento fallaste y que pues ya no puedes entrar a la tierra prometida, como es el caso de Moisés. Nos da unos mandamientos, ¿cierto? Entre esos, pues no robarás, no matarás y ciertas cosas, ¿cierto? Entonces vemos cómo eso alimentó durante mucho tiempo pues nuestra percepción de Dios. Entonces todo el mundo hablaba del temor de Dios. Y pues ¿qué pasó con las religiones? Muy bonitas, porque fue su intención positiva, digamos, mostrarnos al Padre Celestial, pero lo hizo desde un miedo, desde una culpa, ¿no? Entonces, de hecho, en la religión católica, y yo no estoy criticando porque pues soy muy católica, siempre, por ejemplo, rezamos un credo, ¿cierto? Que dice, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y siempre es como si tuviéramos una culpa heredada. Y eso fue lo que nos dejó el primer pensamiento de Adán, la primera emoción que generó Adán, opuesta a lo que él era la culpa, el miedo, la angustia, y de ahí pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre tenemos miedo de que los otros nos ataquen, nos vayan a hacer daño, o miedo de hacer daño, ¿cierto? Entonces se nos olvida que la vida es perfecta y que el Padre Celestial sostiene todo en la mano. Entonces lo que nos recuerda esta lección es: nunca te has separado del Padre Celestial. Pero además, no solamente esta lección, todas, porque acordemos que el curso de milagros está inspirado por Jesús, ¿cierto? Y Jesús cambió la historia, ¿cierto? A pesar de que él respeta su religión, él es judío, muere como judío, se sabe la Torá al derecho y al revés porque desde pequeño la estudió, ¿cierto? Segundo, él es cabalista, ¿sí? Él es fuertemente una persona brillante, está a un nivel evolucionado, ¿cierto? Pero además hace algo que no hace ningún guía espiritual hasta el momento. A pesar de que ya ha pasado el Buda, y todos nos dejaron una gran lección, pero Jesús parte la historia en cuanto al catolicismo, en cuanto a la religión, en cuanto a la idea de Dios en dos. Y fue decir: Dios es amor, yo soy uno con el Padre, y es el primero que reconoce que hay unidad. De hecho, muchas personas dicen que cuando tradujeron la Biblia, al principio no es solo hay un Dios, no, somos uno con Dios, ¿sí? Que quizás ciertas regiones lo tienen claro, ciertas personas que son muy estudiosas de la Biblia lo tienen claro, pero nosotros no. Nosotros creemos que hay un solo Dios, y si quizás creemos en otro Dios, pues vamos a ser castigados. Entonces creemos que nuestro Dios es el único, y entonces por eso generamos diferencias, pero realmente somos uno con el Padre Celestial, uno con la creación, porque todos partimos de acá y nadie está fuera de Dios. Ningún pensamiento, ninguna energía, no puede haber. Ahora, el Padre Celestial es tan maravilloso que nos dio libre albedrío, y ese libre albedrío nos puede permitir pensar, estar unidos al Padre Celestial desde el amor o estar separados, pero eso es tu elección, no es elección del Padre Celestial. Ahora, ¿por qué es importante hablar de Jesús en este momento? Porque Él nos muestra la unidad y nos dice: Dios es amor,
nosotros somos amor. Mi reino, que habla Él, no es de este mundo. Perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que indica que Él sabe que estamos en un nivel de conciencia y de evolución que solo podemos entender de una manera. Entonces, las percepciones hacen que nos dividamos, y todo lo que divide pues realmente no está con el Padre Celestial, porque Dios es uno, todos somos uno, tú eres parte de mí, la vida es parte de mí, yo soy parte tuya, y por más que quiera separarme de ti, mi energía va a estar unida, porque todos al final en el interior somos el Padre Celestial y fractales de Él, viviendo en un planeta azul, en un cuerpo cada uno y experimentando la vida, ¿cierto? Acá en un planeta que está lleno de evolución, que está lleno de dualidad. ¿Cuál es la dualidad? Bueno, malo, bello, feo, todo lo que es opuesto. Todo eso divide, y eso es lo que ha hecho dividir pues nuestra percepción. Entonces, por eso cada uno desde su pensar, desde esta partecita, divide. Entonces dice, no, los de ese bando son malos. Entonces en política nos dividimos, en religión nos dividimos, en cultura nos dividimos, en lenguaje nos dividimos, en comida decimos, ay, eso está mal y esto está bien. Entonces, si tú te metes a internet, ¿cierto? O a Google y preguntas, qué sé yo, en Colombia tenemos una creencia que si tomamos jugo de piña con leche, nos morimos, porque es una creencia. Pero ¿en cuántos lugares hacen piña colada que está basada en piña y leche? ¿Y por qué no nos hace daño? Entonces, cada uno de nosotros tiene una percepción de lo que es el Padre Celestial. Yo te invito hoy a que revises la percepción que tienes del Padre Celestial, porque así va a ser tu comportamiento, ¿cierto? En la vida. ¿Qué significa? Que si temes que hay un castigo, que hay un infierno, que los otros son malos, que Dios te va a castigar, te quedaste con la percepción del Antiguo Testamento. ¿No es malo? No, no es malo ni bueno. Simplemente pues vas a actuar desde el miedo y no vas a hacerlo a conciencia. ¿Qué significa? Vas a actuar, digamos, vas a ser buena gente, lo que llamamos buena gente, pero por temor, no por amor, ¿cierto? Entonces lo que nos invita el Padre Celestial es el que nos dice, Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Por lo tanto, yo puedo ver todo desde el amor porque yo lo decido. Y el Padre Celestial nos dio varios superpoderes, digo yo. Uno de esos es el libre albedrío, porque yo puedo elegir cómo sentirme. Ayer veíamos, y hoy sigue lloviendo acá en Río de Janeiro, y ayer veíamos que podíamos cambiar. Alguna persona podría estar estresada porque está lloviendo, porque no puede disfrutar de la playa, etcétera, etcétera. Y otras personas podrían elegir disfrutarse esto, ¿cierto? Porque disfrutan la vida. Entonces, eres tú el que elige cómo sentirse con lo que pasa con la vida, y eso no puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un pensamiento, pero además hay un inconsciente colectivo también, ¿cierto? Entonces, lo único que puedes controlar, digamos, ser conscientes de tus emociones, de tu sentir. ¿Quieres creer que hay un Dios castigador? Perfecto, créelo. Pero ¿quieres creer que el Padre Celestial es amor, que es luz, que es parte de ti? Que es un ser que no te ve errores porque sabe que tú estás en un proceso de evolución. Yo he puesto este ejemplo muchas veces. Es como si yo, Alejandra, aquí con la edad que tengo, que no la voy a decir, mirara a mi Alejandra de 3 años, que soy yo misma a los 3 años, y le dijera, oye, ¿tú por qué no has leído el curso de milagros? Oye, ¿por qué tú no sabes de, qué sé yo, de logística, de administración? Oye, y la niña me va a decir, pero es que yo solamente tengo 3 años y solo sé hacer bolitas y palitos. Y yo, ¿pero cómo así? Y también criticarla porque no sabes caminar en tacones. Pues no, porque cada uno en su evolución está en el lugar y perfecto de acuerdo al tiempo lineal que está en la Tierra. Ahora, si tú, sabiendo esta información, prefieres estar viviendo desde el miedo, desde que te van a castigar, de que te vas a ir al infierno, vívelo, porque es tu decisión, ¿cierto? Pero si tú quieres creer que tú puedes, porque tú eres co-creador, eres hijo del Padre Celestial y Él te dio todas las herramientas, y además te regaló todos los talentos, porque estás hecho con todas las virtudes del Padre Celestial, que es el amor, y que Jesús siguió el camino. Pues tú, ¿cómo te vas a sentir? Pues en paz. Vas a sentir que a veces te equivocas, sí,
pero que son errores de pensamiento y que puedes corregirlo, porque otro de los poderes que tenemos es la oportunidad de cada día hacerlo mejor, de cada minuto hacerlo mejor, y esa es la oportunidad. Ahora hay otro superpoder que es la imaginación, que es irte al futuro y pensar lo mejor de ti, porque tú pones tu energía, entonces tú pones esa frecuencia en ese futuro. Por eso mucha gente dice, piensa y se te dará, pide y se te dará. Y como pides, como cuando tú vas a comprar, qué sé yo, una camiseta y la ves y te la imaginas. ¿Y por qué se te da? Porque la imaginas, pero también a veces piensas cosas como, ay, ¿qué tal si alguien me engañara o si alguien me robara? Y te pasa. Entonces, ¿quién está creando tu vida? Ahora, si tú estás dentro del Padre Celestial, ¿qué te puede pasar? Que es lo que Jesús vivió, ¿no? Y nos mostró. Nos mostró que Él estaba tan unido, ¿cierto? Y Él sabía la conexión porque podía decirlo Padre, ¿cierto? Que no juzgó a ningún romano, a ningún judío, a Barrabás, que siempre fue amoroso, que siempre quiso ser lo que Él fue. Pero nosotros, desde nuestra percepción, cogimos a un Jesús y dijimos, oye, qué malos los judíos, terribles, esos judíos son malos. Y los romanos, peor, son malos, malos, malos. Pero además ese Judas, terrible. En vez de coger la historia de amor que nos mostró Jesús, porque su vida fue hecha desde el amor, desde el milagro mismo de un hombre en esa época, tener esa frecuencia y tener claro esa unicidad con el Padre Celestial y mostrarnos el camino, a ver que era un mártir, que el pobrecito murió en la cruz, y entonces lo desdibujamos cuando Jesús vino a enseñarnos simplemente ámense los unos a los otros, no hagas al resto, a la gente lo que no quieres que te hagan a ti, porque tú eres uno, no es que no lo puedas hacer, lo puedes hacer, pero acuérdense que nosotros tenemos una ley, ¿cierto? Que la ley del círculo, la ley del karma, la ley del dar y recibir, la ley de la siembra y cosecha, llámalo como lo quieras llamar. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando tú te pones a estudiar las diferentes teorías de diferentes lugares del mundo, ¿cierto? Las diferentes tradiciones religiosas, todas llevan a lo mismo. No sé por qué estamos divididos, pero todos llevamos a lo mismo, que somos luz, que somos amor y que somos energía, pero que somos co-creadores de nuestra experiencia, ¿sí? Pide y se os dará, dice Jesús, pide, órale al Padre, cree en Él. La fe mueve montañas. ¿Qué es más fácil? Decir estás sano o tus pecados son perdonados. Entonces cuando tú te das cuenta que eres tú el co-creador, que nunca te has salido del Padre Celestial y que tu único propósito en la vida es bajar todo eso que tú eres a este lindo contenedor que es el cuerpo y experimentarlo desde el amor, ¿cómo va a ser tu vida, tus experiencias, tus relaciones? Pues maravillosas, porque no estás juzgando, porque no estás culpando y porque tampoco te estás culpando a ti, y porque cada error de pensamiento te vas a dar cuenta y vas a decir, ay, cometí un error de pensamiento, Señor, ayúdame, te lo entrego y ayúdame a hacerlo mejor en una próxima oportunidad. Y se me va a dar, sí, se me va a dar, porque simplemente el Padre Celestial nos deja que recordemos que somos parte de Él y que somos amor. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchísimas gracias.